una sensación que constituye un vacío en el estómago, pero esto comunica a lo que es las actuaciones cerebrales y por supuesto las manifestaciones sentimentales. Es una necesidad y está entre todos los seres vivos y tenemos que buscar la forma a través de una gestión, de un sacrificio para poder saciar esa necesidad, el hambre. Y precisamente los datos que se están presentando para el mundo no son exactamente ni antiguos ni nuevos, pero sí son alarmantes. El hambre en el mundo, el hambre en Latinoamérica, pero hoy nos vamos a ubicar a tratar esta temática estrictamente el hambre en Honduras. Maya Televisión presenta el Foro de Honduras, punto y coma, una producción desde el Departamento de Prensa en la ciudad de San Pedro Sula, en alianza con importantes estaciones de radio, sistemas de plataformas digitales, online, Radio 1, La Poderosa y Libertaria, Estéreo Trinidad, desde la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, y los sistemas de cable a nivel nacional, Radio El Mundo, la Grande de Honduras, y por supuesto el sistema satelital y las redes sociales. Nos están siguiendo en Facebook. Y para las personas que entran tarde a la transmisión o que no tienen tiempo de seguir el foro en su horario regular, los domingos en punto a las 7 de la noche, lo pueden encontrar en YouTube y volverlo a encontrar también en nuestro canal privado, Maya Televisión, punto y coma, el Foro de Honduras. Para desarrollar esta temática hemos invitado a dos entendidos conocedores en la materia. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Galeano. Él es el director ejecutivo de World Vision Honduras. Está en Guatemala, vía Zoom. Y desde Tegucigalpa nos acompañará el ingeniero Héctor Cruz. Él es oficial de políticas y programas del denominado PMA, el Programa Mundial de Alimentos. Bienvenidos a Maya Televisión, al Foro de Honduras, a este enlace de radios, a estas redes sociales. La teleaudiencia va a seguir y estará atenta de esta comparecencia y de las exposiciones propuestas, al igual que las soluciones producto de esta discusión que ustedes harán. Ingeniero Jorge Galeano. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. De verdad que es un gusto estar en este prestigioso programa y también muy difundido a nivel de todo el territorio nacional y sobre todo en un tema tan importante para nuestro país, para nuestra población, que sí está enfrentando situaciones difíciles ahorita en este momento, y creo que abordar estos temas ayuda para crear conciencia y al mismo tiempo garantizar que los mecanismos de apoyo se activen. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde, feliz noche. Ingeniero Héctor Cruz, nos sentimos honrados y vamos a aprovechar su comparecencia en este foro a través de Maya Televisión a nivel nacional. Muchísimas gracias, licenciado Arnulfo. Gracias también por la invitación y sobre todo por el tema que usted está tocando, que es clave, crítico y fundamental para el desarrollo y capital humano en Honduras. Clave, crítico y fundamental. ¿Por qué, ingeniero Héctor Cruz, el hambre en realidad está abatiendo a la humanidad? Y ya no solamente es imaginarse o fotografiarse mentalmente los escenarios de África, sino que está precisamente hasta en los pueblos desarrollados. Para nadie es un secreto que Estados Unidos, una nación rica y poderosa, también tiene cinturones de miseria y millones de personas que aguantan, que sufren hambre.
Sí, sin duda alguna, el tema de la seguridad alimentaria es fundamental desde que el niño está en gestación en una madre. Nosotros conocemos este periodo como los 1000 días y es el periodo importante en el cual un niño no debe sufrir de ningún tipo de desnutrición. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto irreversible. Esta persona que sufre de desnutrición en su vida adulta ya está corriendo con serias desventajas en comparación con aquellos que no lo han tenido. Si lo vemos a nivel de país, el tener una gran cantidad de población con un sufrimiento de desnutrición, estaríamos evitando o no poniendo a disponibilidad de un mercado un capital humano importante, un capital humano que pueda generar riqueza y por lo tanto esta desventaja que sufren estas personas se vuelve en un ciclo y sus descendientes pueden volver a sufrir de hambre y desnutrición que se vuelve casi recurrente, ¿no? Por lo tanto, el abordaje integral en todas las etapas de la vida de estas personas debe ser abordado a nivel de país y, por supuesto, a nivel de todos los actores que estamos trabajando específicamente en estos temas. Ingeniero Jorge Galeano, exactamente en la primera quincena de agosto se hacen 2 publicaciones para alarmarse, como nos ha alarmado la sacudida, el remenzón de este movimiento telúrico allá en Haití, que junto a Honduras están en la escala de desnutrición, de hambre y de un desarrollo completamente demoledor. Pero la cuestión es la siguiente: se anuncia que para dentro de 70 años, exactamente en el 2100, puntos costeros del Atlántico y el Pacífico, vaya qué privilegio de país tener zonas costeras en los 2 puntos. Zonas importantes de Honduras se van a perder porque el agua del mar va a ocupar esos espacios. Pero junto a esto, y que tiene mucha relación, el cambio climático, la sequía y lo que es la fuerza de la falta de lluvia, nos lleva a este otro dato, que Honduras está amenazada a sufrir hambre. Y estamos hablando que partimos del corriente año que estamos viviendo en este momento. ¿Usted nos puede dar una explicación para el respetable teleauditorio que sigue esta transmisión del Foro de Honduras? Sí, con todo gusto, licenciado. La verdad que este es un fenómeno complejo, como usted lo ha dicho. El tema climático es uno de los principales, pero también hay un tema de política pública, hay un tema de capacidades humanas. Voy a tratar de abordarlo de manera breve. Primero, lo que quiero decir es que nosotros desde hace más de quizá una década, 2 décadas, diría yo, hacia finales de los 90, comienzos del 2000, casi todos los programas que el Estado tenía para asistencia y apoyo a los productores, todo lo que era extensión agrícola, se fueron desmontando con un modelo de privatización y fueron dejando a los productores sueltos, ¿verdad? Y cada vez estos productores, por supuesto, fueron decayendo en sus niveles de producción. Es importante señalar que en todos los países que han logrado salir adelante en su historia han tenido primero una parte productiva agrícola desarrollada, es decir, primero han asegurado lo que tiene que comer su población. Un pueblo que no tiene su comida es un pueblo que no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder salir adelante. Entonces es importante que los programas públicos aborden también el tema productivo, eso por un lado. Por otro lado, como usted mencionaba, el tema del cambio climático. Realmente como humanidad, nuestro modelo actual, el modelo de desarrollo que tenemos es un modelo bastante extractor, diría yo. Daña la naturaleza en el proceso de que nosotros nos estamos beneficiando de ella. Cada vez nos sorprendemos cómo la Amazonía se cubren hectáreas tras hectáreas de cortes para poder generar producción ganadera, por ejemplo, y se va deforestando. Y no me tengo que ir tan lejos, miremos nuestra Mosquitia, cómo cada vez desde Olancho se va entrando más y se van botando los bosques, deforestando. Y bueno, eso tiene un efecto en todo el planeta. Y lo que usted decía, por ejemplo, el tema del calentamiento global produce algunos fenómenos interesantes. 2, usted mencionaba uno,
el tema de que los niveles del mar están creciendo. Eso es producto del deshielo que se está dando en los polos, producto del calentamiento global. Toda esa cantidad enorme de agua que estaba concentrada en hielo en los polos se está derritiendo y está llegando al mar. Eso está haciendo que los niveles del mar suban y por supuesto hay zonas costeras que están amenazadas. Países enteros, miremos Holanda, por ejemplo, que tiene parte de su territorio que queda bajo el nivel del mar. Lugares como Miami, todos esos lados en la Florida, Centroamérica, son todos los países que tenemos costas, que somos una buena parte alrededor del mundo, corremos el peligro que en algún momento el mar pues empiece a entrar cada vez más a lo que es el área poblada. Hay muchas ciudades importantes en el mundo que están cerca del mar y estas ciudades pues corren un riesgo a largo plazo. En corto plazo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos teniendo cada vez inviernos más irregulares. Voy a hablar en términos populares aquí. Tenemos inviernos que no sirven, porque en realidad, mire, este año, por ejemplo, empezó a llover temprano, ahí por abril, la gente se animó, sembró, pero luego el invierno se levantó en mayo y no volvió a llover. Y ahí tenemos entonces que toda la gente que sembró antes perdió su cultivo. Hubo gente que intentó volver a sembrar y bueno, ahorita estamos en la canícula y no es de extrañarse, licenciado, que en agosto se mencione esto, porque ocurre un fenómeno bien importante en agosto. Lo que la gente pudo guardar de sus cosechas del año anterior, o sea, lo que pudo guardar de sus frijolitos y su maíz, tiende a terminarse en esta época del año, entre julio y agosto. Entonces son los meses más críticos. Ahorita la gente ya no tiene que comer y está esperanzada a lo que pueda salir de la producción de este año. Pero, como estamos hablando, los fenómenos climáticos han producido reducción en las cosechas y todo lo que eso conlleva en términos de inseguridad alimentaria, como mencionaba el ingeniero Héctor por acá. Entonces es un fenómeno complejo, pero lo que quiero decir es que tenemos que centrar nuestra atención en cómo ayudar a nuestro sector productivo para poder tener alimentos que comer, porque aún ni con ayuda alimentaria nos va a pasar lo de Haití. Haití enfrenta una crisis grave y no es de ahorita, de décadas atrás, producto de esas decisiones que se tomaron erróneas desde hace mucho tiempo. Y bueno, el país ahorita no tiene nada. O sea, usted va a Haití y lo que va a ver ahí es casi un desierto, montañas despobladas, no tienen sitio de cultivo, no tienen agua, inclusive para consumo. Entonces, tenemos un ejemplo cercano, ¿verdad? Aquí cercano en Haití, de lo que nos podría pasar si no empezamos a cuidar de nuestra naturaleza, de nuestro ambiente y a proteger y a invertir más también en este tipo de programas que ayuden a los productores, a los campesinos, ¿verdad? A tener mejores rendimientos de producción. Un profesional muy ilustrado, estudioso e investigativo, Germán Pérez de Estepen, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias del Departamento de Cortés, hizo una exposición el año 2020, antes de la pandemia, y manifestó que de 298 municipios que tiene Honduras, 240 tienen problemas de agua. Y usted explica el agua de consumo. Esta situación es bastante preocupante, ingeniero Jorge Galeano, a sabiendas que lugares donde abundó el agua se derrochó y ahora hace falta. Sí, en efecto, licenciado, el agua, o sea, sin agua no hay vida. Primero tenemos que entender eso, que el agua es fundamental. Fíjense que hay estudios que dicen que usted puede vivir 21 días sin comer. O sea, usted podría dejar de comer hoy y todavía va a tener 21 días en el cuerpo, le va a responder de alguna forma, pero no va a pasar más de 7 días sin agua. O sea, si usted deja de tomar agua en 7 días, usted se muere. Entonces el agua es vida, pues es un recurso fundamental. Y realmente lo que usted dice es cierto. Es una combinación de elementos. Lo que le decía, por ejemplo, el tema del cambio climático que afecta a las estaciones, la cantidad de lluvia que cae en un determinado territorio, pero también todas las microcuencas que fueron deforestadas, que se les cortaron los árboles. Mire, una microcuenca que no tiene árboles no va a producir agua. O sea, esto es un hecho. Esto no estoy hablando sin fundamento. Es un hecho que si usted deforesta una zona, el agua que se producía ahí, porque recuerde que el agua se condensa del ambiente, son los árboles que atrapan esa agua a través de las nubes y hacen que caiga precisamente en el suelo y eso se va por unas escorrentías hasta las fuentes de agua.
Si usted corta todos los árboles, simple y sencillamente en 1, 2, 3 años, ese riachuelo se empieza a secar. Entonces, eso, un descuido total que hemos tenido en nuestras fuentes de agua. Y lo otro, la privatización. Ahorita las principales fuentes de agua en el mundo, no solo estoy hablando de Honduras, han sido compradas por grandes corporaciones multinacionales que vieron este fenómeno del agua hace muchas décadas atrás y empezaron a adquirir los sitios donde se produce agua, y hoy mucha del agua está en manos de compañías y de personas individuales que, bueno, no se la quieren ceder también a las poblaciones. Este es un gran negocio de futuro, licenciado, y que hay que ponerle atención, porque le doy un dato rápido. Si hoy usted va a comprar un litro de leche donde los ganaderos, lo que se les paga a los ganaderos en la finca por un litro de leche son 7.50, 8 podrá ser por el litro de leche. Pero usted va a comprar un litro de agua y usted sabe que tiene que pagar 14, 15, 16 lempiras. Si a mí hace 20 años me hubieran dicho que el agua iba a costar más que la leche, yo me hubiera reído. Pero hoy estamos viendo un tiempo donde la misma agua está costando más que la leche. ¿Qué será dentro de 20 años? Pues probablemente se va a poner más complicada la cosa. Ingeniero Héctor Cruz, este dato, ¿cómo poderlo desarrollar? Casi 1/3 de la población de Honduras sufre hambre, y aunque no lo notemos, el individuo, el habitante, tiene una necesidad. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación en Honduras? ¿Es suficiente el hecho que hace 2 décadas se desmontaron los programas agrícolas y de producción aquí en el país? Por supuesto, licenciado, que el tema productivo tiene que ver fundamentalmente en el tema del hambre en el país, pero tampoco lo debemos desligar de los efectos negativos por el cambio climático, que muy bien estaban abordando ustedes. Yo quisiera que regresáramos unos 6, 7 años atrás, y qué es lo que salía todo el tiempo. Sequía, ¿no? Tuvimos una sequía casi desde 2015, 16, 17, 18. Inclusive, antes del COVID, la última cosecha, que es súper importante, sobre todo para las zonas que están en la zona sur de Honduras, que le apuestan muchísimo a este ciclo de postrera, lo perdieron. Entonces, ese efecto acumulado que ha tenido la población, que recurrentemente está absorbiendo choques y que están implementando, fíjese bien, licenciado, estrategias de sobrevivencia negativas, como por ejemplo, están vendiendo sus activos productivos, que tienen que ver con el nivel de producción. Algunos están dejando sus hogares y yendo a otros lugares a buscar trabajo, pues sobre todo en la temporada de café. Otros salen del país. Otras personas prácticamente están trabajando por comer. Y esta situación, licenciado, por ejemplo, usted imagínese un pescador el cual tiene que vender, por ejemplo, su motor y su lancha. ¿Cuánto tiempo va a volver a recuperar ese activo? Ese es un tema que tenemos que abordarlo de esa manera, ¿no? Y es importante también poder observar que, si bien es cierto, la asistencia humanitaria de emergencia es un paliativo principal, debemos de apostarle a esquemas de mediano y largo plazo, esquemas de resiliencia, esquemas de diversificación de medios de vida. No podemos estar apostándole recurrentemente maíz y frijol, que sabemos que es uno de los temas importantes en Honduras, pero ¿qué pasa si hay potencialidad para otras cadenas de valor? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay potencialidad para el tema de miel, por ejemplo, el tema de galpones para poder producir huevos y poder alimentar a los niños y también llevarlo a alimentación escolar? Entonces tenemos que empezar a buscar soluciones creativas, porque el problema que tenemos, como lo mencionó Jorge, ya es un problema que vivimos con él, estamos con él, y estamos haciendo las mismas medidas que hace 20 años. El contexto ha cambiado y debemos de ser creativos, apostándole sobre todo a programas de largo y mediano plazo para poder diversificar estos medios de vida y evitar que estos choques se sigan absorbiendo de forma recurrente en las poblaciones que se afectan. Y mire que es muy interesante, licenciado, que anteriormente nosotros nos enfocábamos muchísimo en lo que llamamos el corredor seco de Honduras, ¿no? Que regularmente
lo vemos. Pero el tema del hambre ahora ha transicionado del corredor seco hacia las zonas urbanas y periurbanas del país. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con la afectación por COVID-19, sobre todo en la parte económica, y por ETA y IOTA, principalmente en la zona cero, no en Cortés, donde vemos una cantidad bastante fuerte de personas que sufren hambre debido a su forma de vivir, ¿no? Que viven en el día a día. ¿Qué pasa si hoy no tengo trabajo? Hoy no como. Y esa es la realidad de muchas personas en la zona urbana y periurbana de Honduras, y por lo tanto, si lo proyectamos de aquí a 5 o 10 años, si no abordamos esa situación, el tema se nos va a complicar muchísimo más. El acompañamiento del PMA ha aumentado, tengo entendido, después de ETA, IOTA, y por supuesto con esto de la pandemia. Pero usted mencionó otros factores que precisamente son los de falta de producción doméstica o local, y más que todo las cifras o las inversiones de importación de productos alimenticios, frijoles, arroz, maíz y hasta verduras, ya no son exclusivamente de Honduras, sino que vienen de los países vecinos, El Salvador, Guatemala, aquello que denominábamos el banano o el guineo pirracha, que antes salía y sigue saliendo, hoy tenemos que comprarlo fuera de Honduras, y son alimentos básicos y prácticamente puntuales en el plato o en la mesa de la familia hondureña. Sin duda alguna, licenciado, y creo que esto sí tiene bastante vinculación con el tema de extensionismo agrícola, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos en el terreno y la gente nos decía, queremos sembrar, pero ocupamos que nos enseñen cómo hacerlo. No es lo mismo como sembraba mi papá o como sembraba mi abuelo. Ahora tengo otras condiciones, tengo menos agua, tengo una lluvia errática que no es igual. Necesito que me enseñen a sembrar. Entonces tenemos que empezar a darle las herramientas a las personas para que vuelva a poder producir su alimento. Y ese alimento es diversificado. Y súper bonito e interesante ver experiencias exitosas que en el patio de su casa usted puede encontrar. Tienen rábano, tienen yuca, tienen animales domésticos menores, y de ahí se suplen estas familias. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué este lo hace y este no? Porque tiene esquemas de desarrollo, de capacitación, de acompañamiento técnico y una visión de mediano y largo plazo que la otra persona no lo tiene. Entonces, si nosotros llevamos a escala este modelo que ha funcionado a los demás hogares que están vecinos, o no digamos vecinos, hagámoslo más grande, departamentales o incluso nacionales, el tema de la producción nuevamente va a volver al patio de su casa, y vamos a reducir, por supuesto, el tema de importaciones, que tiene que ver muchísimo con los precios, ¿no? Y los precios también son un componente principal en términos de seguridad alimentaria. Yo quisiera también poder agregar a esto, licenciado, que el tema de diversificación de medios de vida también es importante, pero una diversificación con un pensamiento local. Es decir, ¿qué se puede realmente dar? ¿Qué es realmente viable y económica y técnicamente en un lugar para poder potenciarlo y poder insertarlo en un sistema agroalimentario? No solamente la parte de producción, sino decir, ok, no solamente produce, sino que también transforma algo para que una mayor cantidad de derrama económica pueda llegar a tu hogar. Entonces, por eso vuelvo y repito, ¿no? Estas ideas creativas tenemos que empezar a implementarlas porque el contexto no es el mismo. En nombre de World Vision nos permite la amplitud para consultar y también para encontrar respuestas. El sistema educativo de nuestros países, y hablemos de Latinoamérica y estacionémonos en Centroamérica, incentivan al ciudadano niño, al ciudadano joven, para que pueda hacer producción y hacer esto de lo que se denomina la diversificación
por supuesto que conservando la tradición de los abuelos, de los padres, y esto que usted denominó, ingeniero Héctor Cruz, el tema de la producción que volverá a lo que se denomina el patio de la casa. Ingeniero Jorge Galeano, sus consideraciones al respecto. Sí, bueno, licenciado, yo lo que le podría decir es que creo que nuestro sistema educativo ha venido en un deterioro. Yo aquí escucho, por ejemplo, a las personas bueno, que ya tienen más experiencia que nosotros, que lograron estudiar en un sistema público que los formó, inclusive que decían el tercer grado, ya alcanzar el tercer grado, tenían los niños y las niñas un nivel de conocimiento bastante profundo, ¿verdad? De las matemáticas, del español, el compromiso que tenía el docente en aquel tiempo, ¿verdad? Que no daban, o sea, daban jornadas extendidas, que se comprometían, que vivían en las comunidades. Hoy por hoy sí se ha visto un deterioro del sistema educativo y yo podría decirle que no tenemos un sistema educativo que prepara a la niñez y no prepara a la juventud para enfrentar los retos de la vida. Hemos venido hablando por mucho tiempo de cómo mejorar la currícula educativa para, por un lado, aprovechar lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Conociendo el contexto de cada uno de los sitios, identificando los potenciales de cada uno de los territorios y en función de eso creando capacidades. Por ejemplo, si es una zona ganadera, dar habilidades para, por ejemplo, poder cuidar del ganado, vacunarlo, hacer pues todas las labores respectivas. Si es una zona de producción de palma africana o de cítricos, pero en realidad el sistema educativo hoy por hoy solo se limita, el currículo nacional se limita, digamos, a aspectos bastante, ¿cómo decirlo? El pensum se enfoca en las materias normales, clásicas que conocemos, pero muy poco en desarrollar las habilidades para la vida. Por ejemplo, cuando un chico o una chica salga, puede armar una moto, armar un celular. En Japón a los niños desde pequeños se les ponen a desarmar, por ejemplo, los aparatos electrónicos para conocer qué tienen adentro. Ese tipo de habilidades, el sistema educativo que tenemos no lo enseña, ni en agrícola, ni en la parte industrial, es decir, que se puedan desarrollar en otro tipo de materias, mucho menos en la parte electrónica. Entonces yo creo que hay una oportunidad importante ahorita para nosotros poder reformar esa currícula básica y poder incluir este tipo de enseñanzas que en algún tiempo se les dio. Porque yo he escuchado que antes este tipo de materia, actividades prácticas, el tema de los huertos y todo, se les enseñaba a los niños, pero por alguna razón lo dejamos de hacer y es importante retomar esas buenas prácticas del pasado. Se iniciaba el lunes con una salutación a la patria, ingeniero Héctor Cruz, y se concluía el sábado, era la jornada de lunes a sábado, con el trabajo en las huertas que estaban contigo a la escuela. Hoy los centros educativos no tienen áreas deportivas, peor para que tengan una huerta, pero en realidad ustedes han planteado, han informado de cómo aprovechar los espacios para hacer alimentos, porque cada día el espacio o la pared nos va atrapando y realmente vamos a ir sufriendo. De cómo el PMA también ha creado espacios educativos, culturales y de orientación para que esta situación no pueda llegar a lo que se llama un solo cajón, ingeniero Héctor Cruz. Sí, por supuesto, licenciado. Nosotros hemos estado apoyando esquemas en diferentes perspectivas. Tanto a nivel escolar hemos hecho paquetes básicos, ¿no? En el cual se proveía de asistencia técnica y semillas en algunas escuelas, con algún financiamiento que hemos tenido, pero también hemos apostado en la casa, en el hogar, en la persona que trabaja, y poder ver esta unidad familiar como una oportunidad de cambio, ¿no? Una oportunidad de cambio primero al interno de su familia y luego una oportunidad de cambio para la comunidad misma, si lo llevamos a escala. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es brindar un acompañamiento, un proceso de construcción de resiliencia que permita, en primera instancia, licenciado, poder absorber choques. Hemos hecho estudios que han evidenciado totalmente la respuesta positiva de este tipo de intervenciones con la sequía que mencionaba hace poco, ¿no? Familias que tienen este mecanismo de intervención versus familias que no lo tienen al momento. Y para que usted tenga una idea, el nivel de producción es 70-75% más
que las familias que no tienen este acompañamiento. Y lo importante de esto, que si lo vemos en la línea del tiempo, esa producción o ese incremento de producción se empieza a ver en los primeros 1 o año 2 de 10 que se tienen planificados. Entonces, si hacemos una proyección a largo plazo, nosotros en la primera instancia queremos aumentar la parte productiva, que la gente pueda realmente cumplir con su requerimiento alimentario y, por supuesto, tener un excedente para poder acceder a mercados, ¿no? Y también insertarle un componente de transformación a ese producto que ellos están sacando, porque da un valor agregado. No es lo mismo, por ejemplo, vender el mango recién bajado del árbol, ¿no? Allá a jalea, a mermeladas, que le permite tenerlo a un largo plazo, ¿no? Hablábamos que, por ejemplo, en la zona de Tespire usted encuentra mangos en una temporada específica del año, ¿no? ¿Qué pasa si usted pudiera tener la capacidad de contar con ese alimento rico en vitamina A durante más tiempo, durante todo el año, ¿no? Con algunos mecanismos de conservación? Eso le permitiría a la gente misma tener mayor aporte económico y obviamente un mayor desarrollo. Entonces, nuestro esquema en este momento es invertir en ese mecanismo sin olvidar la parte nutricional. Y cuando digo sin olvidar la parte nutricional, es que los niños, sobre todo los menores de 2 años, puedan acudir a visitas a los centros de salud, que se les pueda brindar el tema de su esquema de vitaminas y vacunaciones necesarias para poder desarrollar esa persona y en un futuro tener una persona competente, una persona con capacidad de estudio, una persona con capacidad de absorción de conocimiento, que es totalmente importante, y que pueda romper esas brechas y esos ciclos, ¿no? Entonces, este enfoque holístico nos permite tener esa visión, tener esa estrategia de poder desarrollar realmente la familia, comunidad, municipio, departamento y Honduras, ¿no? Al final del día, que es nuestro mayor logro, apoyar en alcanzar la hambre cero para 2030. El Foro de Honduras, a través de Maya Televisión, a nivel nacional, esta compañía de televisión que ha formado este espacio y lo presenta el día domingo para que la población, para que los líderes de opinión, incluso siempre invocamos al cuerpo diplomático acreditado aquí en Honduras, los embajadores en Tegucigalpa, el cuerpo consular en la ciudad de San Pedro Sula, 2 puntos importantes para nuestra nación, que puedan tomar la información, la exposición de nuestros invitados. La temática está basada en lo que se habla de la hambruna, del hambre en Honduras, que cada vez se va a ir acentuando y se va a ir profundizando. Para ello, están compareciendo de una forma exitosa gente estudiada, gente que investiga, gente ilustrada y relacionada a importantes organismos que acompañan en estas situaciones al país. El ingeniero Jorge Galeano, director ejecutivo de World Vision Honduras, y el ingeniero Héctor Cruz, oficial de políticas y programas del Programa Mundial de Alimentos. En la segunda parte del foro vamos a tratar a un protagonista que posiblemente se interese en temas que son casi vacíos o que redundan en algo que es no interesante, mientras que temas como el trabajo, la generación de empleos, la forma de vigilar y de cuidar la ecología, la parte verde, incluso la flora, la fauna, y con respecto a esto de la desnutrición, del hambre, de la necesidad, hombre, en los últimos tiempos estamos hablando con datos del Foro Social de la Deuda Externa, para ponerles un caso, el POSDE. Si tenemos 9 millones de habitantes y si teníamos un 60% de gente viviendo con $1 al día, hoy estamos sobrepasando el 74%, para ser un poco así puntuales con la numeración. Vamos a una mensajería desde nuestra matriz, Maya Televisión, y los estudios de las emisoras que nos acompañan en la ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de San Pedro Sula, y luego venimos con nuestros invitados especiales
que están haciendo su exposición aquí en la televisión. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Importante, esto es clave y ya lo expusieron en la primera parte del foro nuestros invitados. Es una situación crítica, pero también es la base, esto es fundamental, alimentar a la población. La temática que estamos abordando hoy en el foro a través de Maya Televisión es lo que define Wikipedia. El hambre es la sensación que indica la necesidad de comer. También puede ser escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada o apetito y deseo de algo. El hambre es consecuencia de la pobreza y la desigualdad económica. ¿Es correcto eso o hay algo más, ingeniero Galeano, director ejecutivo de World Vision Honduras? La definición es correcta y yo le agregaría también una dimensión social y una dimensión personal al hambre. Mire, cuando alguien tiene hambre prolongada, lo que sufre también es de debilitamiento, licenciado. Y aunque quiera trabajar, imagínense, bueno, lo que nos podrá pasar a nosotros. A veces tenemos expresiones como, me ando muriendo del hambre, dice, tal vez porque se ha saltado un tiempo de comida uno o porque le agarraron las 3 de la tarde y no ha almorzado. Pero realmente imagínense una persona que tiene varios días sin comer. ¿Qué capacidad, qué energía va a tener en su cuerpo para ir a trabajar? ¿Qué energía va a tener para cumplir las funciones básicas? Y a veces nosotros tendemos a menospreciar a los pobres, estigmatizar a los pobres, decir, son haraganes, no les gusta trabajar, la gente quiere que le regalen todo, pero en realidad es que también el hambre tiene esa dimensión de debilitar las capacidades del ser humano, sus capacidades físicas, inclusive sus capacidades mentales. Eso por un lado. El otro tema que es importante también agregar es que un pueblo con hambre es un pueblo que muy difícilmente va a salir adelante. Ya lo decía muy bien el ingeniero Héctor hace un momento. Un niño, por ejemplo, que nace de una mamá desnutrida, ya va a venir desde el primer momento en que nace con desnutrición. Y recuperar a un niño que esté en una situación de esta es un verdadero reto, digamos, para las organizaciones que trabajamos en esta materia. Por ejemplo, nosotros, el PMA, y hay otros actores también locales, en nuestro caso como World Vision. Mire, hemos tenido experiencias realmente duras en nuestro territorio nacional. Por ejemplo, en la zona, usted va a Copán, ve un municipio hermoso, una plaza hermosa, las ruinas,
pero a 10 minutos ahí en esas montañas usted va a ver un pueblo, por ejemplo, pueblo descendiente de la población maya que se está muriendo del hambre. Y hay otras zonas en el país también, el corredor seco, bueno, ahí cerca del sur de Francisco Morazán, Valle, donde nosotros vemos esas necesidades básicas insatisfechas en la población que los condenan. Entonces vuelvo a repetir, un niño que nace desnutrido, se imagina cuando ese niño vaya a la escuela, qué capacidad de aprendizaje va a tener, qué capacidad va a tener de retener las enseñanzas. Si ya de por sí tenemos un desafío en el sistema educativo y a eso le agregamos que el niño o la niña también llegue en una condición difícil, entonces realmente requiere de un esfuerzo enorme. Vemos instituciones que tenemos décadas de estar trabajando en estos temas, fortaleciendo las capacidades del ser humano, dándole las condiciones. Licenciado, a veces toca dar la comida, porque esto es importante mencionarlo. Imagínense en una emergencia como tuvimos en ETA y OTA, usted no puede ir a hablarle a la gente solo de capacitarla, mire, la vamos a entrenar. No, a veces hay que darle la ración de alimentos porque realmente no tiene nada más que eso, que lo que usted le puede dar en términos de ayuda humanitaria. Entonces, durante una emergencia, a veces de corto plazo, lo que usted hace es apoyar a esas familias. Lo hemos hecho en conjunto con el PMA, otras instituciones, inclusive con USAID, trabajando en eso, pero también el abordaje de mediano y largo plazo, como el ingeniero mencionaba hace un momento, y que es importante fortalecer. Creo mucho en el tema de las capacidades de las personas. Creo que debemos de darle las capacidades a las personas para poder salir adelante. Y creo que nuestro país todavía tiene importantes recursos naturales para poderse abastecer. Que lo que se requiere es que tengamos un adecuado manejo de esos territorios, una adecuada política pública, organizaciones como nosotros que sigamos trabajando con los pueblos que lo necesitan, dándole esas competencias, esas capacidades para transformar lo que tienen, como bien señalaba el ingeniero. Entonces, en ese sentido, mencionarle que nosotros tenemos, por un lado, un tremendo desafío. Hoy por hoy se habla de que hay más de 3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Usted mencionaba la cantidad de personas en pobreza. Hay personas que están en pobreza, pero por lo menos tienen ahí un tiempo, 2 tiempos de comida, aunque sea con café, con pan. Pero cuando hablamos de más de 3 millones de personas en inseguridad alimentaria, es que realmente están en una situación de una crisis. Entonces es importante reconocer que como país tenemos un tremendo desafío, pero al mismo tiempo tenemos muchas potencialidades. Todavía tenemos importantes recursos naturales, todavía tenemos ríos importantes. Cuando viene alguien, por ejemplo, de Israel o de Medio Oriente y llega y ve aquellas montañas llenas de pinos y ve esos ríos que todavía llevan un poco de agua, dice, no, hombre, pero si ustedes están aquí en las mil maravillas, porque vienen ellos de desierto, mire un Israel produciendo en el desierto, desalinizando el agua del mar para poder regar las plantas en el desierto. Entonces, hay tecnología. Existe ya en el mundo tecnología que nos permita producir en condiciones sumamente adversas, pero existe. Lo que nosotros necesitamos es poder accesar a ese conocimiento, poder accesar a esa tecnología y desarrollar las capacidades de las personas, ¿verdad? Porque si no, si uno no tiene el cuidado, vuelve dependiente a las personas y eso sí es un riesgo. Porque una persona dependiente en el momento en que usted le suspende la ayuda, queda peor que como lo encontró. Entonces, es importante fortalecer esas capacidades, dotar del conocimiento, dotar de los instrumentos y de la tecnología y acompañar por un tiempo a las personas para que una vez que salen de ese ciclo de la pobreza, de la miseria y de la inseguridad alimentaria, puedan desarrollarse y continuar con estos procesos de desarrollo. Entonces, lo que quiero decir aquí, dejar la idea claro, es que tenemos un tremendo desafío, pero al mismo tiempo como país todavía, y vuelvo a repetir, porque no sé dentro de 20 años, pero todavía tenemos los recursos naturales que nos pueden permitir salir adelante como pueblo. El apunte es de nuestra parte. El caso del alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, que entre sus antecedentes funestos, pero aparece algo que él es un ingeniero especializado en cuestiones agrícolas, un zamorano, y también tengo entendido que su esposa también es una experta en producción agrícola, pero San Pedro Sula de parte de la municipalidad no ha recibido absolutamente nada.
la ciudadanía, a pesar que este hombre ha manejado 5.000 millones de lempiras de presupuesto al año y casi 2.000 millones en lo que se llama otra partida, siempre en el municipio de San Pedro Sula, a lo que se llama siglo XXI. Es una inversión público-privada. Estamos hablando de que en 8 años la Municipalidad de San Pedro Sula, con este alcalde, Armando Calidonio, prácticamente va a jugar o estará manipulando 40.000 millones de lempiras. No hay ningún desarrollo para la población. Ahora bien, el protagonista que yo les planteé, señores invitados, son los políticos. Y estamos en un año que estamos casi a unos 100 días para el proceso electoral y unos días más. Ingeniero Héctor Cruz, usted oficial de política y programa del PMA. Estos políticos, estos programas que están presentando, se olvidan de esta parte toral, humana y esencial en la convivencia de la humanidad. Sí, sin duda alguna, licenciado, que el tema político es una realidad en el país y más el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Casi a las puertas de una elección general. Nosotros lo que hemos invertido es sobre todo hacer un proceso de concientización social, un proceso de involucramiento multisectorial, no solamente de la parte política, sino también de la parte activa, civil, comunitaria. Nos interesa la inclusión de aquellos que no son escuchados, de aquellos que no tienen una perspectiva o un liderazgo en cada una de las comunidades, que muchas de las veces los liderazgos tienen también un componente político. Entonces nos hemos asegurado en fortalecer el proceso de focalización incluyente, un proceso de focalización abierto, con una comunicación fluida, ¿no? De forma tal que las personas que tengan el beneficio sepan de dónde viene, sepan por qué les viene y sepan cuánto les viene. De esta forma nosotros estamos reduciendo un poco el riesgo y sobre todo, licenciado, yo creo que el tema de la participación multisectorial y que nosotros hacemos hincapié en cada momento, necesitamos que entre más personas participen, entre más abierto es el proceso, menores riesgos de exclusión o de inclusión de aquellos que no necesitan podríamos tener. Entonces, ese es un poco el abordaje que nosotros tenemos a nivel de Programa Mundial de Alimentos, en fortalecer, en comunicar y en evidenciar lo que hacemos con la inclusión de aquellos que no tienen voz. Al PMA le interesa aquel que no es escuchado. ¿Y se ha logrado que los escuchen, ingeniero Héctor Cruz? Totalmente. Nosotros tenemos un esquema de acercamiento al beneficiario, en el cual nosotros lo ponemos totalmente abierto y transparente para poder escuchar aquellos casos que se pueden dar, licenciado. No estamos diciendo que es totalmente perfecto. Y estos casos los tratamos, los investigamos y damos una resolución efectiva y una resolución comunicada, porque nos ha pasado, ¿no? Entonces, esto lo hemos abordado de forma integral y no solamente como PMA, sino con otros grupos, con otras organizaciones que también están en el terreno, que nos ayudan y nos comunican. Y también quisiera darle un ejemplo. Nosotros hemos dado asistencia alimentaria, por ejemplo, a la comunidad LGTBI, que por diferentes esquemas de discriminación no pueden tener acceso a este tipo de beneficios. También tenemos un caso especial de la comunidad de payasos en Choluteca específicamente, y así le puedo mencionar diferentes grupos que no necesariamente tienen un tinte político y que también forman parte de los sistemas de intervención del PMA. Nos interesa también, es clave y fundamental para nosotros, aquellas personas discapacitadas, las personas de tercera edad, mujeres embarazadas solas y aquellos grupos vulnerables, ¿no? Que por X, Y motivo no pueden tener acceso o no elevan su voz, y nosotros siempre, nuestra mirada es hacia ellos.
Cuando no hablan, nuestra mirada está hacia ellos y buscamos siempre esta inclusión que para nosotros es fundamental para nuestro proceso de intervención. Y que quede claro que esa es una responsabilidad del Estado. Presumo, y creo que esa es la visión y la misión, es que esto sea momentáneo, que esto sea parcial por mientras llega la efectividad de quien tiene que responder por la población en temas sociales como es la educación, la salud y la alimentación, entre otros, ingeniero Héctor Cruz. Por supuesto, licenciado, nosotros somos un complemento a las acciones de gobierno. Nosotros estamos para apoyar en lograr el objetivo ODS 2, que es hambre cero, que es propio del gobierno. Nosotros siempre nuestro esquema es apoyar, ofrecer capacidades también al gobierno para que ellos puedan tener intervenciones, ofrecer estos esquemas de focalización, ¿no? Para poder reducir la parte política, ofrecer nuestros mecanismos de asistencia, fortalecer los sistemas de protección social del gobierno, y ese es nuestro esquema de trabajo. Yo creo que la graduación del PMA es cuando el gobierno tiene completamente estas capacidades y puede ayudar a su población de la forma correcta y la forma eficaz. Entonces, nosotros no somos eternos, nosotros estamos buscando siempre fortalecer al gobierno y que ellos puedan tener la capacidad de poder hacer estas intervenciones por su propia vía, ¿no? Ingeniero Jorge Galeano, estaba leyendo varios documentos y coincide que la gente que se va en esas caravanas o que se va para otro país, especialmente en Norteamérica, a la pregunta, ¿y por qué se va o por qué se vino? Bueno, que se quiere ir arriba del 64% de Honduras para otra parte, y al llegar, digamos, a Estados Unidos, la pregunta es, ¿por qué se vino? Por inseguridad, por calamidad. Prácticamente nos están diciendo como sinónimo, nos venimos, salimos por hambre. Sí, hay unos factores que se le llaman, que son factores expulsores, ¿verdad? Que siempre, digamos, influyen en la decisión de las personas a la hora de emigrar. Uno de los factores expulsores, como usted acaba de decir, es la violencia, ¿verdad? Normalmente es el que ha ocupado los niveles más altos. En estos últimos años, hace 2 años, el año pasado, vimos que cambió un poco la relación y que la gente empezó a mencionar más que se iba por falta de empleo o por falta de alimentación también, ¿verdad? Que es el caso. Porque cuando nosotros hablamos de inseguridad alimentaria, es importante tomar en cuenta que hay varios elementos que influyen en la disponibilidad, el acceso. Porque voy a poner el ejemplo, ninguno de los que estamos aquí necesariamente producimos los alimentos que nos comemos, ¿verdad? Ninguno de los que estamos en este foro quizá, pero tenemos la capacidad de comprarlos. A veces la gente pierde inclusive esa capacidad de generar un ingreso para comprar sus alimentos. Entonces, esos son factores expulsores, esos son factores que empujan a la gente a tomar una decisión de dejar un país. Y también están los factores atractores, que podríamos decir, ¿verdad? Los pulling factors, como dice en inglés, que tienen que ver con la parte de cuando alguien tiene un familiar en los Estados Unidos o cuando, por ejemplo, el tema del sueño americano entra. ¿Por qué menciono estos factores? Porque en efecto, en los últimos años, lo que hemos podido ver en todo el Triángulo Norte y más allá, porque es importante mencionar que también tenemos ya a hermanos nicaragüenses, hermanos haitianos, hermanos cubanos, que están cruzando por nuestro territorio para ir al norte, precisamente porque se han agravado muchas de las situaciones. El COVID, que hasta ahora no hemos hablado mucho de ello, ha tenido un impacto profundo en la economía de los países y ha matado a la pequeña y mediana empresa. ¿Y esto qué es lo que pasa? Falta de empleos, ¿verdad? Empleos que también el otro día conversaba con alguien en San Pedro Sula y me mencionaba que también a veces influye en que se le ha reducido la cantidad de horas de trabajo a las personas o inclusive el salario. Entonces si a alguno de nosotros nos tocara vivir con la mitad del salario que vivimos hoy en día, nos veríamos en aprietos. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? COVID, emergencias naturales, inseguridad en el país, violencia, y bueno, todos estos factores de los que hemos venido hablando son los que influyen a la hora de generar esas expulsiones, digamos, de compatriotas hacia el exterior. Al cierre del foro, si alguien cree
que ustedes como organismos, sea nacionales o supranacionales, como organismos de acompañamiento desde lo internacional a nuestra nación, están especulando, están exagerando o están desmeritando a lo que es la temática del hambre. ¿Cuál sería su respuesta, señor oficial de política y programa del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, ingeniero Héctor Cruz? Los números lo muestran, licenciado. 3.3 millones de hondureños están sufriendo de inseguridad alimentaria en este momento. Entonces, la evidencia nos lo muestra, la evidencia nos lo está diciendo, y la evidencia también nos está diciendo que si no tomamos acciones, esto se va a ir agudizando y esto se va a ir incrementando. Lo importante también es que tenemos oportunidades para hacer que esto se detenga en primera instancia y empezar gradualmente y progresivamente a reducir estos números que son dramáticos. Es la primera vez que estamos alcanzando un 3.3% de millones de personas en inseguridad alimentaria. Nos habíamos mantenido en 1.2 millones, lo que hemos encontrado, pero ya 3.3 es una cifra bastante alarmante, ¿no? Y si lo comparamos con la totalidad de la población, 9 millones es casi un tercio de la población que está en este tipo de situaciones, ¿no? Yo quisiera también apuntar un poco a su pregunta anterior, y es que el hambre genera violencia. Donde hay hambre, generalmente hay violencia. Y ese es uno de los esfuerzos que nosotros como PMA hemos hecho a nivel mundial, estar allí, ¿no?, en primera línea para poder combatir esta situación, porque donde no hay hambre, la paz es muy favorable, la paz se puede dar, y eso es lo que nos ha valido también el año pasado para poder ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿no?, de las acciones que hacemos. Importante, si hay hambre, hay otras consecuencias como la violencia que se pueden dar. Ingeniero Jorge Galeano, la niñez, la juventud, y pongamos en este momento se han habilitado 154 centros educativos que deben de regresar a clases semipresenciales y dice voluntarias. Pero el otro año, ya que ha atenuado posiblemente, que es la esperanza, el COVID que usted lo mencionó, tendrá que regresar esa tropa, ese ejército de niños y de jóvenes a sus centros educativos, pero llegarán con más necesidad, con más calamidad y lo que se llama con más hambre. ¿Cuál sería su planteamiento ya al cierre de este foro para poder controlar, poder atenuar? Y seguimos insistiendo que los que deciden este país son los políticos y ellos no tienen apuntado en su agenda estos temas tan serios. Sí, bueno, yo podría decir con respecto al tema de educación que usted mencionó, licenciado, es que realmente lo que ya tenemos a los niños y las niñas fuera del sistema educativo por más de año y medio. Eso, aunque hoy se abrieran las escuelas, ya dejó una secuela. Cuando estos niños y niñas lleguen a un nivel de graduarse, primero Dios que así sea, porque no todos tienen oportunidad de colegio, ya van a llegar con un déficit educativo. O sea, estos niños ya tienen un déficit educativo, los niños y las niñas. Entonces, realmente la situación es muy difícil. Lo segundo, la reapertura de las escuelas, para mí tiene que darse acompañado de las condiciones adecuadas. Si las condiciones adecuadas no están, lo que estamos poniendo es un riesgo mayor, ¿verdad?, para las personas que acompañan a los niños, los docentes, el personal de la escuela y los mismos niños. Entonces yo creo que es importante, sobre todo porque estamos frente ahorita a una variante del COVID, que es la Delta, que también mencionan que es mucho más agresiva, e inclusive a las personas que están vacunadas. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta los factores. Nosotros como organización tenemos un lema siempre, que el contexto debe marcar el apoyo que nosotros damos. Si el contexto del país se complica en cuanto a COVID, deberíamos de tener la capacidad de replegarnos. Si las condiciones mejoran, volvemos a avanzar. O sea, es casi como un baile, digo yo, de tango, ¿verdad? A veces nos toca ir hacia adelante, a veces nos toca ir hacia atrás, porque este es un fenómeno que no sabemos cuándo va a terminar. Y cuando vemos el pasado reciente, que tuvimos un tipo de pandemia como esta,
que fue la fiebre española a comienzos del siglo pasado, realmente duró 4 años, licenciado, 4. Ahorita nosotros no hemos completado el año 2, ¿verdad? En diciembre se va a completar el año 2. Así es que hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar hacia adelante, porque pensábamos que la vacuna iba a ser suficiente, pero que estamos viendo que realmente la vacuna no está siendo suficiente todavía. Y lo último que usted menciona, sí, yo daría realmente una recomendación enfática en que los programas que tienen las personas que aspiran a cargos públicos ahorita, llámese a la presidencia, a las alcaldías, a las diputaciones, todas las personas que aspiran a cargos públicos deberían de priorizar los aspectos fundamentales que usted mencionó, licenciado. Primero, la alimentación. Un pueblo que está bien alimentado realmente va a tener el potencial de salir adelante. La educación y la salud. Inclusive una persona que no está bien alimentada es más propensa a enfermarse. Son aspectos fundamentales que todas las naciones que han logrado salir adelante han abordado eso, ¿verdad? Y por supuesto, manejar con mucha transparencia los recursos, porque no podrán ser la gran barbaridad, pero si se manejan bien, van a poder hacer un cambio positivo en las poblaciones. Esa sería mi sugerencia para aquellas personas que están aspirando a cargos públicos. De antología, el Foro de Honduras, por Maya Televisión a nivel nacional. Si a usted le apasiona el deporte, específicamente el fútbol, excelente. Si a usted sigue o le gusta seguir a los políticos, está bien. Si pasa en la iglesia, bueno, es su alimento espiritual. Y si no hace nada, o si hace mucho, pues es su derecho. Pero le queremos explicar. Estos dos doctos que han comparecido hoy han presentado una fotografía real. ¿La quiere en blanco y negro o la quiere a colores? El hambre genera violencia. El hambre genera violencia y socava los cimientos de la paz de toda sociedad. Y Honduras está completamente vulnerable. Ha comparecido el director ejecutivo de World Vision Honduras, el ingeniero Jorge Galeano, brillante ingeniero Galeano, muy bueno, y el ingeniero Héctor Cruz, el oficial de política y programas del Programa Mundial de Alimentos PMA. Ellos han decidido ofrecer este día y este momento a la teleaudiencia, a la población de Honduras, a los líderes de opinión, para que hagan un alto, para que incluyan en sus agendas y para que nos preocupemos por esta situación que se ha dado. Nos vamos a despedir en su orden, señor Jorge Galeano, de World Vision Honduras. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un verdadero placer estar en este hermoso programa con usted, sobre todo con un tema que realmente nos importa a todos los hondureños y hondureñas. Espero que este pequeño aporte que pudimos dar realmente pueda hacer conciencia en aquellas personas que tienen la decisión y la capacidad de hacer la diferencia por nuestro pueblo. Muchísimas gracias, licenciado. Le felicito. Ingeniero Héctor Cruz, solo una pregunta. ¿Dónde estudió usted la parte superior? ¿Para mí o para Héctor? Sí, no sé. Para el ingeniero Héctor Cruz. Ya, no, aquí en Honduras, licenciado. Qué bien, pero maneja muy bien la temática y realmente hay que seguir trabajando y hay que seguir exponiendo. Lo felicito, señor. No, muchísimas gracias, licenciado. La verdad que me parece sumamente interesante el tema que usted está tocando y ponerlo a la palestra pública, ¿no? Y un poco las opiniones o las estrategias que nosotros como organizaciones humanitarias estamos planteando. Creo que es un punto de partida, ¿no? Para que los tomadores de decisión puedan encontrar en ellas las vías de desarrollo del país y sobre todo de Honduras, que nos interesa tanto a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Un saludo también a Jorge y a todo su amable auditorio, licenciado. Maya Televisión, el presidente ejecutivo de esta compañía televisora, el licenciado Mario Flores Ponce,
ha expuesto esta temática, lo ha analizado detalladamente. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, la denominada capital del arte, de la cultura, la ciudad de Laureles, de Zorzales, talados, sin misericordia, y por supuesto lo que se llama la ciudad industrial. Las industrias están calentando el mundo, y esto hay que tener un gran cuidado. Hasta pronto, gracias a nuestros invitados y por supuesto a ustedes por acompañarnos.